Muy pero muy buenas tardes, excelente tarde de miércoles. Algo de viento, frío el viento, pero bien, muy bien. Hoy, 2 de octubre del 2024, se realiza la segunda marcha en reclamo por la universidad pública, sí, el derecho a la universidad pública, pero además también por dos temas importantísimos más, como son el presupuesto universitario y además el tema salarial de los docentes y los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional, en este caso específico la Universidad Nacional de Cuyo, donde hoy se manifestaban y marchaban hacia la Plaza Independencia, donde se centralizaba la actividad allí, en el lago de la Plaza Independencia, donde estaban las distintas entidades sindicales que apoyan la defensa del derecho a la universidad pública como no al veto de el presidente de la nación, ¿sí? Javier Milei. En este aspecto podemos decir también que estuvimos hablando con el referente a nivel local, secretario general de FADIUM, quien nos contaba un poco cuál es la situación en la provincia de Mendoza y la preocupación que hoy emerge es la número uno, es cómo va a seguir de acá a fin de año las distintas facultades que integran la Universidad Nacional de Cuyo, pero también la misma situación es atravesada por la Universidad Tecnológica Nacional a nivel local. Intertanto lo escuchamos al referente local de FADIUM, Emiliano Díez. Efectivamente, sabemos que la universidad se consigue en las calles, trayectos que nosotros recientemente a los jubilados solamente de esto por parte del gobierno de la ley de financiamiento, un presupuesto recortado que no quiere arrebatar eso que el pueblo nos cubana, no lo vamos a permitir, así que mañana vamos a volver a marchar, a tratar de que sea masiva, que sea más grande que la del 23 de abril, que fue la marcha más grande de la historia, y nuevamente decir que lo que no se negocia, que lo vamos a defender es un derecho y lo vamos a seguir defendiendo desde calle, así que mañana 2 de octubre nos volveremos a encontrar. Bien, ¿en qué horario está convocada la marcha a partir de mañana? En este aspecto, ¿cuáles son las entidades que han confirmado su presencia allí en esta marcha? Excelente, bueno, entonces están convocados para mañana a las 15 horas ahí frente a la rotonda de la Universidad Nacional de Cuyo. En este aspecto sabemos que todo el sector docente y el sector de los trabajadores no docentes están fuertemente afectados por esta decisión del presidente, ¿verdad? Por el
veremos afectados, están afectados en realidad el pago de los docentes hacia diciembre y aguinaldo del 2024, el segundo aguinaldo. ¿Han tenido alguna respuesta de parte de los diputados y senadores provinciales en referencia a este tema específico? Su óptica, ¿usted cree que el gobernador de la provincia de Mendoza, Cornejo, está apoyando, digamos, el veto presidencial al presupuesto universitario? Correcto. Te agradezco la atención de la entrevista y bueno, obviamente nos vamos a ver mañana porque vamos a estar cubriendo como medio de comunicación todo lo que el acontecimiento del día de la marcha y obviamente siempre como trabajadores esgrimimos lo mismo que ustedes, tener un mejor nivel salarial para mejorar nuestras condiciones. Así que te agradezco la comunicación. Nos vemos mañana. Hasta luego. Fue la voz de Emiliano Díaz, quien es el secretario general de FADIUM en la provincia de Mendoza. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, ahí lo escuchábamos a Emiliano Díaz, hago la corrección pertinente, secretario general de FADIUM en la provincia de Mendoza. Sí, ahí encabezaba la marcha junto al rector de la Universidad Nacional de Cuyo, Gabriel Fidel, y también Arturo Somoza estaba presente en este día de hoy en la cabeza, encabezando la marcha por el reclamo del presupuesto universitario y además por el tema de no veto, ¿sí?, de parte del presidente de la Nación, Javier Milei. Así que tengamos en cuenta que esto se está llevando adelante, ha sido desproporcionada la cantidad de gente que ha asistido a la marcha de hoy. Pero tenemos que ir a un corte y ya enseguida volvemos con más Argentina Hoy. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Bueno, específicamente como hablábamos en el bloque anterior, sí, estuvimos presentes ahí en la Plaza Independencia, cubriendo lo que es la marcha universitaria en defensa del presupuesto universitario, del incremento del presupuesto universitario, pero además también del incremento para los salarios de los docentes y de los trabajadores no docentes de la universidad pública. Acá el problema se plantea directamente con que el gobierno nacional ha salido a decir en distintos medios del ámbito
de Provincia de Buenos Aires, de Capital Federal, de que va a vetar, así como lo hizo con el tema de los jubilados, también va a vetar el presupuesto universitario que fue aprobado en el Congreso de la Nación. En función de eso se diseñó esta marcha, que fue encabezada por Gabriel Fidel, pero también se adhirieron las entidades sindicales nucleadas en la CTA autónoma, en la CTA de los trabajadores, pero además también la CGT de los trabajadores de la provincia de Mendoza. Ahora, además, se han sumado distintos sectores políticos, ¿sí? Lo más sorprendente, ¿sí? Estuvo presente Franja Morada. ¿Qué me dice? Con carteles, sendos carteles ahí, apoyando, digamos, la defensa de la universidad pública. Ahora, está bien, esto es política, pero hay que ser coherente en política. Y el general también decía, del ridículo no se vuelve. Y esto lo estoy diciendo porque Franja Morada, ¿sí?, fue quien la representó durante muchísimo tiempo, fue el actual gobernador de la provincia. Todos los trabajadores, mejor dicho, todos los militantes que trabajan además en la provincia de Mendoza, en el gobierno de la provincia de Mendoza, bien del sector de Cornejo, que de acuerdo a las manifestaciones de distintos sectores, mejor dicho, de los diputados en sí, no apoyaron el tema del presupuesto universitario. Esta es la gravedad del tema. En Buenos Aires, en el Congreso de la Nación, dicen una cosa y acá dicen otra. Esto es lo que tenemos que advertir nosotros como militantes, dirigentes del pueblo mendocino, al momento de tomar la decisión de a quién votamos. Porque obviamente de esta forma nos han mentido. Quienes votaron al gobierno actual a nivel provincial, les mintieron. Pero además tenemos algunos dirigentes locales que también hablan sobre la situación universitaria y una de ellas es Karina Ferrari, quien es dirigente de la organización social Somos y que hoy estaba ahí también manifestándose junto a su organización Barrios de Pie con un cartel que decía Milei Cornejo, ajuste parejo. ¿Sí? Todo un mensaje. ¿La escuchamos? La escuchamos. Pero muy buenas tardes, estamos en este momento con Karina Ferrari del departamento de Las Heras, dirigente de la organización social Somos, y hoy se han convocado las organizaciones sociales, las centrales obreras y obviamente los sindicatos de la Universidad Nacional de Cuyo por el tema del presupuesto universitario, por la aprobación en el Congreso y la probabilidad de veto. ¿Qué nos podés decir al respecto, Karina? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero que nada que estamos ante un gobierno absolutamente experimental, ¿no? Es un experimento rarísimo, hasta para el neoliberalismo este experimento Milei es rarísimo, porque si bien está a cargo del Ejecutivo y tiene a sus aliados políticos en distintas organizaciones y movimientos políticos, la verdad es que esta marcha de hoy trasciende incluso un espacio propio de los que apoyan a Milei. Por ejemplo, todo el sector de derecha de este país, todo el sector, es una marcha que la están convocando desde Lilita Carrió hasta Larreta. Entonces ese experimento raro es Milei. Pero bueno, la verdad es que del neoliberalismo no esperamos nada, de los gobiernos neoliberales no esperamos nada, ¿no? Sabemos lo que son, tenemos experiencia. ¿Qué significa ajustar? Bueno, es esto, es no financiar la educación pública, no financiar la salud pública, pero cuando eso ocurre, le dan los negociados a sus amigos. Entonces, este experimento que se llama Milei es eso, ¿no? Es rápidamente una transferencia tremenda de recursos de los sectores más humildes a los sectores concentrados de la economía. Es decir, que es un protocolo experimental y ya lo hemos padecido. Lo parecido es el neoliberalismo, lo parecido es el ajuste, el achique del Estado. Lo raro es
la crueldad, o no sé si raro, pero digo, lo novedoso es esta crueldad con la que se manifiesta, ¿no? Por eso es tan llamativo que hasta sectores propios que bancan modelos neoliberales ni siquiera bancan esto que está haciendo. No tiene ninguna justificación, ¿no? Digo que es una cosa experimental rara en ese sentido. Después, de este lado, del campo popular, bueno, sabemos lo que significa la universidad pública. La universidad pública es esa universidad que abrió Perón para que los hijos, las hijas de obreros, de obreras pudieran llegar a la universidad. Entonces, no es cualquier cosa en nuestro país. Es la posibilidad de movilidad social, es la posibilidad de primeras generaciones. Yo soy la primera generación en mi familia, una familia sumamente humilde, y si la universidad no hubiera sido pública, yo no tendría un título universitario, no hubiera podido formarme en la universidad. Entonces, a eso me refiero con lo triste, lo cruel, de lo experimental de este modelo neoliberal, ¿no? De esto que Milei viene a traernos como forma, que además es tan cruel que lo llama motosierra, ¿no? Digo, usa además ejemplos para lastimar, ejemplos para sangrar, ¿no? Y está haciendo eso. Está sangrando a nuestro país, está desmembrando a nuestro país en todo sentido. Entonces, también es un modelo que invita a la sociedad a que odie al país, ¿no? Porque, bueno, nos quieren hacer creer que este es un país de mierda. ¿Para qué? Para saquearlo, para endeudarlo, para venderlo, para entregarlo en definitiva. Entonces, luchar por la educación pública también es luchar por la soberanía, también es luchar por la integración. Sin ir más lejos, la pandemia. Durante la pandemia, si no hubiera existido el Estado acompañando con políticas públicas nacionales, desde las vacunas hasta la prevención. Por ejemplo, esos barbijos que usamos han sido inventados por el CONICET. El CONICET es el Centro de Investigación Nacional. CONICET es donde se investiga, donde la ciencia y la tecnología produce conocimientos para transformar la realidad. Bueno, también va en contra de la ciencia y la tecnología. Entonces, no hay mucha vuelta. Si vos querés algo, lo financiás. Si vos lo querés destruir, lo desfinanciás. Bueno, desfinanciar las universidades públicas, desfinanciar la ciencia y técnica, es destruir la posibilidad de, desde las familias, el ascenso y la movilidad social. Desde el país, tener conocimientos científicos para mejorar las condiciones de vida de la población. Lo inentendible justamente esta sociedad mendocina, este pueblo mendocino, digamos que en las últimas elecciones, dio como resultado que le dieran su voto a la derecha, por un lado. Pero lo que has descrito también se identifica o es muy parecido al modelo del gobierno provincial que tenemos hoy. Absolutamente. Mira, podemos contar, estamos en la plaza, estamos esperando que descienda la marcha de la Universidad Nacional de Cuyo y nuestra bandera es Milei Cornejo, ajuste parejo. Las políticas de ajuste en Mendoza las lleva adelante hoy Cornejo, antes se llamó Suárez, antes estaba Cornejo. No es casual que precisamente Cornejo y su bloque de diputados, diputadas, senadores y senadoras acompañan en el Congreso todas y cada una de las medidas que Milei lleva adelante. Por eso digo, este es un experimento raro, porque dio un paso más allá, ¿no? Digo, habló mal de la casta, habló mal de los Cornejos, sin embargo, es parte de la casta. Y no llega ahí si no es la casta. Bueno, Cornejo es parte de la casta, Cornejo y todos sus aliados políticos son parte de la situación en la que está Mendoza, y además son parte y cómplices de que un Milei llegue al gobierno. No es casualidad, vos lo decías, 7 de cada 10 personas en Mendoza votaron a Milei. Bueno, evidentemente el gobierno provincial tiene una responsabilidad enorme en ese triunfo de Milei en Mendoza. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a esperar a la marcha que se está acercando, en minutos nos van a estar por acá y obviamente apoyando la defensa de la universidad pública y obviamente a todos los docentes que hoy desarrollan sus tareas ahí en la UNC. Muchas gracias por la entrevista. No, gracias a vos. Buenas tardes. Bien, ahí escuchábamos a Karina Ferrari,
justamente por el tema de la marcha universitaria. Tenemos mucho más material, así que vamos a ir a un corte, pero ya volvemos con más Argentina Hoy. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina Hoy y te contamos que participaron de esta marcha además las entidades sindicales que están nucleadas en la CTA de los trabajadores, CTA Autónoma, pero además también estuvieron los gremios integrantes de la CGT Regional Mendoza que hoy están integrando la actual conducción. Lo que sí te comento que no todos los gremios están adheridos a una federación o a una confederación, pertinentemente. Va de acuerdo a la actividad de cada uno y si tiene relación con el Estado Nacional o provincial o si lo tiene desde el punto de vista del ámbito privado. Ahora lo vamos a escuchar al gremio de los judiciales, que también estuvieron presentes allí y nos contaban lo siguiente. Bien, un problemita técnico y ahí lo ponemos nuevamente para que podamos escucharlo. Se le hace la entrevista al secretario general y nos cuenta un poco la situación durante la paritaria y posteriormente su opinión respecto de la marcha federal, pero además estuvieron participando activamente allí. Hola, buenas tardes para el programa de Argentina Hoy por FM Otras Voces, que se emite los días miércoles a partir de las 19. Y bueno, estamos en este momento con el secretario general del Sindicato de Judiciales de la provincia de Mendoza, quien nos va a contar en primer lugar el resultado de las paritarias de este último negociación que se llevó adelante, pero además también la situación y la óptica en referencia a la universidad pública y esta probable medida de veto presidencial. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, nosotros con lo que respecta a la paritaria nos sentamos a escuchar una burla del gobierno que intentaba justificar este trabajo de empobrecimiento que lleva sobre la clase trabajadora y sobre los empleados de la administración pública en particular. Por lo tanto, obviamente rechazamos la propuesta y más allá de tener una nueva reunión la semana que viene, ya estamos recorriendo todos los edificios, hablando con los compañeros, quienes nos están expresando su voluntad de volver a la lucha, o sea, de continuar esta lucha de judiciales hasta lograr una recomposición salarial seria. ¿El gobierno cumplió con la última negociación paritaria? El gobierno cumplió, la Corte abrió la discusión por el convenio colectivo de trabajo, que era un viejo anhelo de los judiciales de 20 años de lucha, modificó las acordadas que no le permitían estar en la discusión salarial y hoy en la Corte discute abiertamente en esta mesa sobre el salario de los judiciales, pero bueno, más allá de eso, claramente la gente tiene una urgencia, ¿no? Y esa urgencia se llama comer, se llama pagar los servicios, se llama intentar llegar ya ni siquiera a fin de mes, hablemos de llegar al día 15 o 20 de cada mes. Entonces, hoy la prioridad es la recomposición salarial. ¿Cuál es la situación de la oficina fiscales, que es donde había tanto problema con referencia a quienes trabajaban allí? La situación de las oficinas fiscales se ha agravado, que ese es un conflicto que está latente y que lamentablemente se va a profundizar con un costo muy alto social para la provincia de Mendoza. Está latente porque como no logra que el gobierno le autorice la creación de más cargos, se redujeron las oficinas fiscales para reunificar al personal, pero después de esta reunificación, que bueno, como todos saben, quedó una oficina fiscal por departamento funcionando, la Procuración decide sacar gente de las oficinas fiscales para llevarla a otro lado. Por lo tanto, hoy estamos en el borde del colapso de las oficinas fiscales en lo que hace al personal y en lo que hace a la ciudadanía, hay una triste realidad que es que nadie ni siquiera lee las denuncias que hacen, ¿no? Y podemos decir que cada 100 denuncias que hay en la provincia de Mendoza, 2 o 3 denuncias son atendidas, el resto quedan archivadas sin saber el nivel de riesgo que implica para la persona eso.
Bien, nos queda claro el panorama bastante complejo y difícil para la población, ¿no es cierto? Que cada vez que tiene alguna situación extrema tiene que concurrir a la justicia en busca de... Sí, claramente. Lo que se está haciendo es alejar el servicio de justicia fundamentalmente de las zonas más vulnerables, de la parte más vulnerable de la sociedad. No se está dejando un sistema de justicia para aquellos que puedan pagar un estudio de abogados que le hagan todos los trámites. Una persona, por ejemplo, del Algarrobal, imaginamos que tiene que hacer una denuncia, tiene que trasladarse hasta la Plaza de las Heras para poder radicarla. Esto que implica que obviamente las personas, si es un delito menor, ni siquiera se toman el trabajo de ir, y si es un delito grave, el tiempo que demora la persona en llegar hasta la Plaza de las Heras para realizar la denuncia es un tiempo que, más allá que ya se haya concretado el hecho delictivo, es un tiempo en el que se pierden pruebas y la posibilidad de la resolución de los casos. En este aspecto lo que podemos decir es que no es que haya bajado la inseguridad, sino que ha bajado el nivel de denuncia. Exactamente, o sea, si yo no te doy la posibilidad de denunciar, obviamente voy a decir que hay menos denuncias de hechos delictivos. Lo de la inseguridad o inseguridad en la provincia de Mendoza creo que ya ni siquiera está en debate, porque escuchamos todos los días tiroteos y 3, 4, 5 muertos en distintas zonas de la provincia, que el Ministerio de Justicia increíblemente sale a decir que no son hechos de inseguridad, son ajustes de cuenta entre bandas, ¿no? Correcto. Esto es reconocer que tenemos bandas delictivas en la provincia de Mendoza. Si esto no es aumentar la inseguridad, ¿qué estamos esperando? Que pase como Rosario, que salgan a matar a mansalva para aceptar y reconocer el problema que estamos teniendo como sociedad. Un problema grave para toda la población de este pueblo mendocino. Pero además a eso le debemos sumar la situación del sector universitario, la universidad pública, el derecho a estudiar, pero además también la situación de los docentes en la provincia de Mendoza universitarios y esta posibilidad de veto del presidente. Esto en realidad parte de lo mismo, ¿no? De esta política de empobrecimiento y de achicamiento del Estado que se viene llevando adelante. En realidad, a ver, creo que a nadie le sorprende que Milei quiera vetar. Esto no es sorpresa para nadie. Sí es sorpresa para muchos cuando vemos que muchos dirigentes políticos, incluso de la provincia de Mendoza, salen a levantar hoy las banderas del derecho a la universidad pública, de garantizar el servicio, de garantizar el sueldo de los docentes, pero después puertas adentro, cuando tienen que votar o cuando tienen que tomar decisiones, juegan exactamente al revés. Estaría muy bueno que, más allá de salir hoy por los medios convocando a esta movilización, porque es políticamente correcto, que pudiesen defender la educación como la salud y la justicia para toda la sociedad, puertas hacia adentro también, ¿no? Es decir, a la hora de ir a levantar la mano al Congreso, a la hora de decidir en las mesas chicas de los distintos partidos políticos. Bien, te agradezco la atención, bueno, seguimos en contacto por la entrevista, va a salir esta tarde a partir de las 19, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Bueno, ahí tenemos la palabra de la óptica en referencia a la necesidad de la universidad pública, pero además también de la situación de los docentes universitarios, los trabajadores no docentes y también de los estudiantes. En referencia a esto quería mostrarte o hacerte escuchar quien hizo uso de la palabra. Estamos hablando de Noelia Naranjo, del SIDUNCU, Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de Cuyo, quien dijo lo siguiente. Hoy tenemos un montón de estudiantes que no pueden llegar a la universidad porque el colectivo no para de aumentar, porque las becas de comedor son cada vez menos, porque la bandeja ha subido su precio. Hoy todavía tenemos a muchas docentes y docentes no pudiendo dedicarse full time a trabajar, estudiar, producir teoría y construir una universidad mejor.
era la palabra de la docente de la Universidad Nacional de Cuyo, Noelia Naranjo, quien se manifestaba allí durante el acto, ¿sí?, en Plaza Independencia. Ahora tenemos que ir a un corte, pero ya enseguida volvemos con más Argentina Hoy. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Seguimos con más Argentina Hoy. Bueno, y seguimos escuchando a la docente, quien nos contaba lo siguiente, ¿no? En referencia a los hechos allí en la universidad pública, que contaba de la siguiente forma. Y docentes no pudiendo dedicarse full time a trabajar, estudiar, producir teoría y construir una universidad mejor. Hoy tenemos una oportunidad de hacer realmente una universidad comprometida, involucrada con su pueblo. Hoy acá no estamos solamente quienes formamos parte de la UNCUYO. Hoy acá hay muchos mendocinos que entienden que esta batalla no es solo de la universidad, que es de todas y todos. Hoy acá nos hemos encontrado con la solidaridad de toda la sociedad mendocina y es por eso que somos miles y miles de mendocinos otra vez en la calle. Si sale el veto, vamos a tener que volver a prepararnos para salir a la calle. Pero tenemos que pensar qué quilombo se va a armar. Pero tenemos que poder también pensar en este contexto que tenemos la oportunidad de que nuestra universidad sea realmente inclusiva. Bien, una universidad inclusiva. No es menor el tema que acaba de tocar, en función de que no queremos una universidad elitista, que es lo que ha venido sucediendo en algunas oportunidades en la universidad pública a nivel local. Tenemos un pueblo muy conservador, es cierto, ¿sí? Y bueno, los formatos y los planes estudiantiles que se llevan adelante ahí en esta casa de estudios, obviamente van a dar este perfil. Pero además también tenemos que hablar sobre los hechos y los acontecimientos que nos están contando algunos otros medios, en referencia a que la multitud de personas que hoy estuvieron presentes, según indicaron desde la Universidad Nacional de Cuyo y desde el Ministerio de Seguridad, fue alrededor de 30.000 personas que participaron de la marcha y concentración en Plaza Independencia. Así que ahora vamos a escuchar el audio de una de las estudiantes que se manifestó esta tarde allí, en la Plaza Independencia. Bueno, ¿cuál es tu nombre y en dónde estás estudiando? Me llamo Magdalena Laucero y estoy estudiando en la Facultad de Derecho de la UNCUYO. Bueno, ¿y por qué estás marchando, Magdalena? Por el recorte y el desfinanciamiento de las universidades estatales. ¿Cómo es la situación en tu facultad y en la universidad en general? La verdad que el desfinanciamiento está siendo muy grande, sobre todo en parte A, el tema de los salarios por parte de los docentes y no docentes que hoy en día están bajo el índice de pobreza. ¿Qué significa para vos la universidad pública, la educación pública? La educación pública me parece que es una de las herramientas que tiene el Estado para poder garantizar que las personas de bajos recursos puedan acceder a una educación gratuita. Bueno, ¿y cuál es tu perspectiva, digamos, con esta marcha, de acá en adelante, con lo que pueda pasar? Y yo creo que y espero que el gobierno nacional se dé cuenta y no realice el veto a la ley de financiamiento universitario, que me parece tan importante hoy en día, teniendo en cuenta los índices de inflación y los niveles de vida que tienen las personas que trabajan hoy en día en nuestras universidades. Muchas gracias. Bueno, entre los manifestantes también se encontraban estos otros estudiantes que se manifestaban en defensa del derecho a la universidad pública, pero además también en defensa del derecho al acceso al comedor universitario, porque obviamente las viandas estaban con costos muy elevados. A esto sumamos, a estos costos, el tema del boleto estudiantil, ¿sí? Entonces los costos son tan altos. Imagínate que viniendo de el departamento de San Martín, el boleto está alrededor de 2.500 pesos cada pasaje.
Entonces la situación se torna bastante difícil, por lo que muchos estudiantes hoy están trabajando y estudiando, ¿sí? Y de esta forma van a tener que pagar un alquiler acá en la provincia de Mendoza, lo cual eleva el costo de los estudiantes universitarios. Esto es lo que manifestaba uno de los estudiantes, pero tenemos otro material que queremos que escuches o que evalúes en función de esto, de esta marcha que se dio hoy, ¿no es cierto?, que estuvieron presentes todas las entidades sindicales de la Universidad Nacional de Cuyo, y en referencia a eso te cuento lo siguiente para que escuches. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, ¡Que son el jubilados! futuro, vamos! ¿Por qué está acá, maestro? Porque apoyo la educación pública, como la que tuve yo toda la vida. ¿Usted es egresado de la educación pública? Llegué a la mitad, pero tuve la posibilidad. Y no quiero que se la quiten a los jóvenes. Gracias. Bien, la manifestación de un jubilado que se encontraba ahí en la marcha esta tarde, ¿sí?, en apoyo al reclamo por una universidad pública, en apoyo a un reclamo por el presupuesto universitario y en reclamo por los incrementos salariales de los docentes y de los trabajadores no docentes. Y entre otras palabras esto, la universidad pública es todo, tanto para mí como para toda mi familia que se educó en una universidad pública. Hacer esto es lo más grande que podemos hacer ahora, defenderla. Ojalá que con esto podamos cambiar la idea de nuestro presidente. Esto nos beneficia a todos, por lo cual es obvio que estamos todos acá, dijo Abril Guzmán, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Pasadas las 17, la columna congregaba más de 3 cuadras entre los participantes, banderas de agrupaciones estudiantiles, políticas, jubilados con carteles que apoyan la consigna y autoconvocados que se acercaron para expresar su postura. Según indicaron la Universidad Nacional de Cuyo y el Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza, alrededor de 30.000 personas participaron en Mendoza de la marcha y concentración allí en la Plaza Independencia. Pero a mí me parece que era un poco más, porque si vemos la longitud de la marcha, no eran 3 cuadras, le aviso, era mucho más, superaba ampliamente las 6 cuadras. Así que yo creo que esta información no es genuina, ¿no? Es lo que se ha difundido en los distintos medios por parte de las autoridades. Por un lado el Ministerio de Seguridad y por otro de quienes están, digamos, a cargo de la seguridad de la Universidad Nacional de Cuyo. Yo creo que ahí ha habido una línea directa o una línea política que puede estar informando que solamente 30.000 personas se manifestaron y marcharon en apoyo a la universidad pública. Pero tenemos que hacer el otro análisis también. Tenemos un gobierno provincial, digamos que su emergente, su punto de inserción en la política fue en franja morada de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Y con esto qué quiero decir? Que, por ejemplo, los funcionarios y el gobernador fueron a la universidad pública, hicieron uso de, obviamente, la universidad pública, el derecho al estudio, y también participaron de los distintos planes y de las distintas herramientas con las que contaba la universidad. ¿Y ahora qué le va a decir el gobernador a los legisladores nacionales que vayan a votar al Congreso? Le va a decir, vayan y voten el apoyo al veto presidencial. Entonces yo se lo dejo para que usted lo piense, lo analice y nos diga si aún espera que tengan esta línea los legisladores nacionales. Yo creo que no va a ser así. Lamentablemente, digamos, el presidente va a lograr esto, que el Congreso de la Nación le apruebe el veto del presupuesto universitario. Obviamente es como dijo Noelia en su discurso, en el cual dice que probablemente íbamos a tener que volver a hacer otra marcha y
más contundente, con más elementos, con más herramientas, con mayor expresión, porque esto es lo que nos está faltando a los mendocinos. Y me refiero específicamente a la falta de reacción. Con este tema y con muchos otros temas, como puede ser el tema del impuesto a la luz, al agua, al gas. Impuestos que se han sextuplicado en cuanto a los importes. No puede ser que hoy día, por la situación que tenemos, hayan personas que estén buscando la forma de buscar un recurso de amparo ante la justicia para poder lograr que no se le corten los servicios. Como otro de los temas, ¿no? Bien, tenemos otro audio y estamos hablando de gente de SPUNC. SPUNC son los trabajadores no docentes de la universidad pública, así que los escuchamos. Bien. Bueno, eso es la columna que bajaba por calle Emilio Civit, de los portones del parque para acá, manifestándose en defensa de la universidad pública. Mientras logramos que se reactive, ahora sí. Bien, en alusión directamente a Caputo. Así se llevaba adelante esta marcha de la Universidad Nacional de Cuyo en la provincia de Mendoza, con docentes, no docentes, estudiantes y acompañantes en general que bajan o bajaban esta tarde allí por calle Emilio Civit, sí, y después lograron arribar a la Plaza Independencia. Intertanto, te vamos a contar que dentro de unos minutos también nos va a visitar el licenciado Chicone para hablarnos sobre salud mental. Creo que ya estamos sobre un corte. Vamos al corte, ya volvemos con más Argentina Hoy. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina Hoy y para contarte, vamos a hacer un giro en la información y para contarte lo que está aconteciendo, ¿sí? Mientras vemos enseguida qué está pasando en Buenos Aires con el tema de la marcha universitaria, te vamos a contar además cuál es la situación de la reforma laboral. La reforma laboral, hoy por hoy, la CGT logró una mesa de diálogo con el gobierno nacional en función del nivel de avance que tenía de parte del gobierno nacional la reforma ante el Congreso de la Nación. El oficialismo en estos momentos acordó la creación de una comisión que buscará aclarar la penalización de bloqueos, ya que la Central Obrera advirtió que está mal redactado. El gobierno acordó hoy con la CGT la creación de una comisión para aclarar las cuestiones de la reforma laboral que generaron malestar en los sindicatos y en el medio de la reactivación del diálogo apuesta a contener el paro de todo el transporte que gremios del sector analizan para el día 17 de octubre próximo. La mesa técnica específica será para aclarar la cuestión de penalización de los bloqueos, que según la CGT está mal redactado porque habla de bloqueos totales o parciales, lo cual se presta para que los empresarios hagan una interpretación arbitraria y puedan avanzar con despidos. Recordemos que dentro del texto original también habla de que esos despidos son justificados, es decir, que el trabajador
no tiene acceso a una indemnización cuando es desvinculado de la empresa por causa de un bloqueo a la empresa donde trabaja. Medida de acción o medida directa, que es lo que comúnmente se estima. Hay una preocupación por un artículo de la Ley de Bases que modifica el artículo 242 de despido con causa de ley de contrato de trabajo. Tiene una mala redacción. Fue agregado en el Senado y necesita una reglamentación que pueda corregir esto. Remarcó el cotitular de la CGT, Héctor Daer, al retirarse de la reunión con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, en Casa Rosada. Daer destacó que se impulsará para eso una mesa con la Secretaría de Trabajo, la CGT y el sector empresarial para darle precisión a esto tan importante de las normas totales o parciales. Nosotros creemos que hay bloqueo, no hay. ¿Sí? ¿Me entendió bien? Por la CGT. Nosotros creemos que ahí bloqueo no hay. Esto de parcial es una vaguedad absoluta que genera posible discrecionalidad para los empresarios. Al respecto, agregó que se deberá constituir un órgano administrativo que va a decir si existe un bloqueo o no existe un bloqueo, para dejar de ser un tema discrecional. Así se resolvió tras una reunión de referentes de la cúpula CGT en Casa Rosada con Francos, en medio de la tensión del sindicalismo después de la reglamentación de la reforma laboral. No obstante, en la previa del gobierno, tuvo un gesto para los gremios a partir de la decisión de posponer en el Congreso el tratamiento de un proyecto sobre democracia sindical, que promueven el PRO y la Unión Cívica Radical, y que propone eliminar la reelección indefinida de los sindicalistas, prohíbe la cuota solidaria, garantiza la representación de las minorías en los cuerpos de los sindicatos, obliga a presentar declaraciones juradas y fija medidas para democratizar las obras sociales, entre otros puntos. Sobre el futuro Consejo de Mayo, para avanzar con lo dispuesto en la firma del Pacto de Mayo en julio pasado, Daer dijo que lo único que se dijo es que el presidente le dio facultades al jefe de gabinete para constituirlo y evitó adelantar si la CGT va a participar. Del posible paro del transporte del 17 de octubre, cerca del titular de la UTA, Roberto Fernández, se despegaron de esa iniciativa y dieron a entender que ese gremio clave de los colectivos no se plegaría en medio del diálogo reactivado con la Casa Rosada. La mayoría de los sindicatos del sector responden al moyanismo. El ala de la CGT más opositora a la gestión de Milei, que podría avanzar con la iniciativa planeada, pero la falta de adhesión de los colectiveros haría perder fuerza al posible o a la posible medida de fuerza. La flamante Mesa Nacional del Transporte, que agrupa a todos los gremios del sector, tanto los de la CAT como los de la UGAT, se reunirán la semana próxima para avanzar en un posible paro para el día 17 de octubre, que coincide con el Día de la Lealtad Peronista. Pero ante este encuentro, la UTA ya tomó distancia. Se trata del mismo gremio que la semana pasada había llamado a un paro de colectivos para este lunes, pero que quedó en suspenso por el dictado de la conciliación obligatoria. Además, se habló de temas conflictivos como Aerolíneas Argentinas, en medio de la posible privatización o cierre de la empresa que los gremios rechazan, y del presupuesto universitario, por lo cual habrá una marcha, aunque sin definiciones en ninguna de las dos cuestiones. El encuentro que se llevó adelante en el Salón de los Escudos participó el asesor de la Secretaría de Trabajo, Guillermo Comadira, y estuvieron presentes por la CGT Jorge Solá del Sindicato del Seguro, Andrés Rodríguez de UPCN, Gerardo Martínez de la UOCRA, José Luis Lingieri de Obra Sanitaria, Cristian Jerónimo,
Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines, Robustiano Geneiro de UDGRA, Maya Balkovinsky de UEGEN, que es Judiciales de la Nación, Luz Marina Jaurigueberri de SADOP, Sergio Romero de UDA, Roberto Fernández de la UTA y Daniel Riche de FEDUM. Héctor Daer reconoció que la reforma laboral ya está hecha. El cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, reconoció hoy que tras la reglamentación de la ley base, la reforma laboral que integra esa normativa ya está realizada. Y sostuvo que el sindicalismo ahora aspira a darle un marco de precisión que le quite la discrecionalidad a los empresarios. La reforma laboral ya está hecha, la ley ya está. Ahora lo que hay que hacer es darle un marco de precisión que le quite la discrecionalidad a los empresarios. Dijo en referencia a cuestiones como establecer con mayor claridad qué es un bloqueo a una empresa y para lo cual se acordó con el gobierno hacer una comisión técnica tripartita. El referente del gremio de sanidad se manifestó en estos términos, después de participar de la reunión en la Casa Rosada de la cúpula de la CGT con el jefe de gabinete Guillermo Francos, el secretario de Trabajo Julio Cordero y el asesor presidencial Santiago Caputo. En la reunión se acordó una suerte de tregua en medio de las fuertes diferencias de los gremios con la gestión libertaria. Al respecto, el titular de la UOCLA, Gerardo Martínez, a la salida de la reunión sostuvo que se está auspiciando una nueva etapa de diálogo entre el gobierno y la CGT y eso es fructífero. La mayoría de los sindicalistas que concurrieron pertenece al sector dialoguista de la Central Obrera, mientras que Pablo Moyano, el cosecretario general más opositor a la gestión de Javier Milei, decidió no concurrir. Bueno, tenemos un par de minutos todavía, vamos al corte. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina hoy y esta vez retomamos el tema de la marcha universitaria en el resto del país en esta ocasión. Cientos de miles de estudiantes y docentes marcharon en todo el país. En vivo, cientos de marchas, un solo grito: no al veto. Una marea incesante de personas se congregaron frente al Congreso Nacional para rechazar el veto de Milei al financiamiento universitario en medio de un fuerte operativo de seguridad ordenado por Bullrich. Para dificultar la llegada de la manifestación, un grito de auxilio: promulgue la ley de financiamiento, expresaron los alumnos en el escenario. Las otras protestas en distintos lugares del país. Y ahora ampliamos, en referencia justamente a lo que ha pasado con el tema de la marcha en distintos puntos del país y donde comulgan con el no veto del presupuesto universitario. Tan difícil que se ha puesto este año porque obviamente primero no le permitieron incrementar el presupuesto universitario a las universidades, como así también se lo fueron fraccionando y hoy están en peligro, antes de fin de año, el pago de salarios. Una marea incesante de personas se congregaron frente al Congreso Nacional para rechazar el veto de Milei al financiamiento universitario en medio de un fuerte operativo de seguridad, ordenado por Patricia Bullrich. Para dificultar la llegada de la manifestación, un grito de auxilio: promulgue la ley de financiamiento, expresaron los alumnos en el escenario. Las otras protestas en distintos puntos del país. Si hay veto, hay sesión. Diputados opositores preparan el rechazo en diputados. La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria, Cecilia Moró, confirmó que legisladores de distintas fuerzas políticas preparan una sesión para la semana que viene en el caso de que el presidente Milei efectivice el veto a la ley de financiamiento universitario.
Además, se dirigió a los diputados que cambiaron su voto durante el tratamiento del veto a la movilidad jubilatoria. Si consiguen ese número, o sea, los 2/3 de la Cámara, tiene que ver con las complicidades de los sectores dialoguistas o entreguistas, ya no sé cómo llamarlos, que acompañan al presidente. Porque nadie votó un Congreso complaciente con Milei, cuestionó Moró. Para la expresidenta de la Cámara de Diputados, la manifestación de este miércoles fue mucho más concurrida que la movilización universitaria del pasado 3 de abril, porque las concentraciones empezaron tanto en zonas urbanas como menos habitadas. En Buenos Aires se veía a las familias enteras marchando, a los abuelos con nietos, padres con hijos, docentes, mientras iba avanzando, ¿no?, la marea. Padres, hijos, docentes, como te decía hace un minuto, tenemos un problema con el internet que no nos está acompañando. Es más, dejó de acompañarnos. Ahí volvió. En Buenos Aires se veía a las familias enteras marchando, abuelos con nietos, padres con hijos, docentes, trabajadores de la salud, destacó Moró. Y consideró que el gobierno tocó una fibra que a los argentinos nos afecta mucho. Respecto de la reacción de Milei, la legisladora nacional dijo que no tiene esperanza de que el jefe de Estado escuche el reclamo de la marcha. Si lo que prima es la lógica y la racionalidad política y humana, el presidente todavía tiene horas para no vetar este proyecto de ley, que no es un proyecto caprichoso de un partido, de un espacio, advirtió. E ironizó, ahora, si lo que prima es la lógica de lo que vimos en Parque Lezama, estamos complicados. Así se manifestó esta legisladora en referencia a la marcha de hoy, ¿sí?, donde multitudinarias estuvieron presentes, marchando, obviamente solicitando no al veto. Así que seguimos leyendo. Y ahora, en referencia a lo mismo que estábamos hablando, y consideró el gobierno tocó una fibra que a los argentinos nos afecta. Bien, aquí tenemos un dato que nos da página 12 en su mención de hoy, pero también vamos a hablar sobre lo que nos informa Infobae al respecto sobre los acontecimientos en Buenos Aires. En referencia a la marcha universitaria, pero además también esta comisión tripartita que se está conformando por el tema de la reforma laboral, hay que seguirlo de cerca. Y así nos dice, masiva marcha de estudiantes y docentes reclamaron fondos para las universidades públicas. No docentes y graduados también lideraron el reclamo de esta tarde en defensa del financiamiento para las casas de estudios o de altos estudios públicas. La manifestación también se repitió en distintos puntos del país. Hubo acompañamiento de organizaciones políticas, sociales y sindicales. Tal como se dio en provincia de Mendoza, ¿sí?, las distintas fracciones políticas que participaron de la actividad del día de hoy, pero además los sectores sindicales que estuvieron presentes en la marcha. Por segunda vez en el mandato de Javier Milei se llevó adelante una marcha federal universitaria. Estudiantes, docentes, trabajadores universitarios, junto a organizaciones políticas y sindicales, reclamaron al Congreso Nacional que insista con la ley de financiamiento para las casas de estudio, que será vetada en las próximas horas por el presidente, según anticiparon desde el gobierno. Por lo que vemos, la orientación del tema es que se va a ejecutar directamente el veto del presidente. La expresidenta, por su parte, salió de su despacho y cantó la marcha peronista desde el primer piso del Instituto Patria, ubicado a pocos metros del Congreso de la Nación.
Luego de la manifestación universitaria en la que decenas de miles de estudiantes y docentes le exigieron al gobierno que garantice los fondos para el funcionamiento de las universidades públicas. Minutos antes, la exmandataria se había definido como hija y tributaria de la Universidad Pública Nacional y Gratuita. También resaltó que vamos a volver a conquistar la movilidad social ascendente. La crisis del financiamiento educativo con especial impacto en la caída de los salarios docentes y en las condiciones del sistema científico fue uno de los temas centrales del documento que se leyó en la Plaza Congreso. En el acto central de la movilización, la universidad pública, base de la democracia y el desarrollo social, lucha por su supervivencia. Es el título del documento de 3 páginas que se leyó en el cierre del acto central de la Marcha Federal Universitaria, en la Plaza Los Dos Congresos. La lectura estuvo a cargo de Piera Fernández de Piccoli, presidente de la Federación Universitaria Argentina, la FUA, quien ya había ocupado ese lugar en la movilización del pasado 23 de abril. Oportunidad en que, le dejaron leer su discurso y acá te informamos un poquito más. La crisis del financiamiento universitario. La reconducción del presupuesto 2023 para este 2024 hizo que las partidas de gastos de funcionamiento quedaran completamente desactualizadas. Paritarias discontinuadas, unilaterales y sin voluntad de acuerdo profundizaron la pérdida del poder adquisitivo del salario. El profundo desfinanciamiento del sistema científico puso en jaque su desarrollo. Nunca aparecieron respuesta a más de 100 obras de infraestructura paralizadas y los programas de asistencia a estudiantes se actualizaron tarde y mal, perjudicando a miles que lo necesitaban para continuar con sus estudios. Soportamos una campaña injusta, planificada e intencional que busca sistemáticamente desprestigiar lo que sucede en el ámbito científico y universitario para fundamentar la desjerarquización y el ahogo presupuestario. No ha habido ni siquiera ocasión de diálogo. Todos los intentos que promovimos para buscar espacios que permitan gestionar las dificultades, hizo falta que la sociedad se manifestara conmovedoramente en toda la Argentina para que empezáramos a tener alguna respuesta. Plantea en referencia a las múltiples acusaciones que expresaron los funcionarios del Gobierno Nacional hacia el sistema universitario. La caída de los salarios. La situación hoy es más crítica que a comienzos de año. Con un capítulo dramático en materia salarial, la pérdida de quienes trabajamos en las universidades públicas es de una gravedad inusitada. Con un porcentaje enorme de docentes y no docentes percibiendo un salario por debajo de la línea de la pobreza, cuando no de la indigencia. Esto compromete uno de los núcleos de la universidad pública, pues pone en riesgo la continuidad de los cuadros académicos, de administración y de servicios esenciales para su funcionamiento, advierte el texto. El desmantelamiento del sistema científico, la crisis que atraviesa el sistema científico es más profunda y será terminal si no se consideran medidas urgentes. La falta de actualización salarial de los docentes e investigadores, junto con la reducción del financiamiento para becas y programas de apoyo, afecta gravemente al sistema científico-tecnológico argentino. Señala el texto y explica que el 60% de quienes hacen ciencia lo hacen en universidades nacionales. La disminución de estos recursos impacta tanto en jóvenes en formación como en equipos de investigación consolidados. A esto se suma la paralización de las obras de infraestructura planificadas
para impulsar la investigación en el ámbito universitario, así como el cese de políticas de financiamiento para la adquisición de equipamiento e insumos, lo que pone en peligro cada uno de los proyectos en curso. Punto 5. El deterioro de las condiciones de vida de los estudiantes. Y esto es lo que hacíamos referencia en el bloque anterior. El acceso irrestricto está amenazado por la crisis económica y social, que se profundiza con cada medida y afecta particularmente a los estudiantes de todo el país. Esto es lo que veníamos explicando anteriormente y impacta profundamente en el bolsillo de los papás de esos estudiantes, porque estos estudiantes tuvieron que salir a buscar un trabajo. Obviamente, en muchas ocasiones termina afectando el estudio o el desarrollo de esa carrera universitaria. Tenemos que ir a un corte, pero ya volvemos con más Argentina Hoy. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Bien, mientras continuamos con más Argentina Hoy, te cuento que una de las últimas medidas, y es un golpe al bolsillo, todos los aumentos que llegan en octubre. Y ahora te cuento, los nuevos incrementos responden al avance de la inflación y el retiro de subsidios por parte del gobierno, pese a la desaceleración del IPC, tan celebrado por el gobierno de Milei. El impacto de la inflación y las políticas de ajuste continúan presionando sobre el costo de vida, obligando a los consumidores a enfrentar incrementos que abarcan todos los aspectos de su vida cotidiana. Por ejemplo, subte con aumentos a partir del martes 1 de octubre, según lo dispuesto por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El valor del boleto del transporte subterráneo aumentará un 16,46% y pasará a costar 757 pesos. En tanto, la tarifa del premetro valdrá 264,95 pesos. Nuevas subas en las prepagas. Algunas entidades de medicina privada confirmaron sus incrementos, desde el 4,1 hasta el 8,4% mensual. Actualización de los alquileres. Los contratos de alquiler regidos por la ley antigua, ley de alquileres, también sufrirán un aumento que será del 237,9%. El aumento en colegios privados de Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por su parte, los colegios privados subvencionados por la Provincia de Buenos Aires definieron una actualización del 4%. Despidos. En el 69% de las empresas, un informe realizado por la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina muestra que el impacto del escenario de recesión que aqueja en general al sector manufacturero se expresó en una elevada proporción de empresas en la forma de despidos, suspensiones, recortes de horas e implementación de retiros voluntarios. El 69% de las empresas han despedido trabajadores desde diciembre a la fecha. Las universidades, con todo listo para la marcha, los rectorados, los gremios universitarios, las centrales sindicales, los movimientos sociales, los organismos de derechos humanos y miles de personas de a pie se preparan para otra marcha universitaria que se espera tendrá la contundencia de lo que ocurrió en abril y logró que el gobierno de Javier Milei tuviera que reconocer los gastos de funcionamiento de las instituciones. En tanto, el presidente continuó en la línea beligerante de pedir auditorías a las universidades nacionales para rastrear alumnos inventados. Milei también compartió estimaciones de José Luis Espert, según las cuales los docentes universitarios cobran millones de pesos de sueldo. ¿A usted le consta? Está difícil, ¿no? El gobierno eliminó el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. De esta manera, Javier Milei puso fin a un largo trabajo de más de 3 décadas que se sostuvo a lo largo de gobiernos de distinto color político
para construir un mapa nacional de comunidades indígenas. Toda esta información en minuto 1, ¿sí? Son las decisiones que ha tomado el gobierno nacional en este aspecto. Así que lo que te quería contar es justamente cómo ha repercutido en todo el país la marcha universitaria. De universitarios, de estudiantes, de docentes, sectores no docentes, o sea, trabajadores no docentes pertenecientes a las distintas universidades a nivel nacional, y las mayores repercusiones están en Corrientes, en Córdoba y en Mendoza. Es un dato interesante porque obviamente esto, digamos, así como hizo que en la etapa anterior tuviera en cuenta el pago del presupuesto, digamos que si bien se trasladó al 2024, viene en el 2023, ahora la consecuencia directa y la situación que hoy preocupa a las casas de altos estudios es el pago de los salarios con los incrementos salariales pertinentes para cada categoría. Esto es lo que hoy, hasta hoy, no tienen una respuesta específica en ninguna de las universidades, pero tampoco ninguno de los gremios. Así que bueno, se ha llevado adelante con total normalidad, y algunos de los datos que recogimos mientras recorríamos las calles Mendoza durante la marcha, nos encontramos con que el tema de los colectivos nunca estuvo ordenado. Dejaron que la marcha, en su avance, quedaran interrumpidos las calles donde debían pasar los colectivos y no buscaron una calle alternativa para que los colectivos no dejaran de funcionar. Obviamente en las paradas de colectivos estaban arrebatadas de gente porque habían muchos que no entendían qué estaba pasando. Y para esto no se inició un operativo, no se tomó los recaudos pertinentes para que esas trabajadoras, trabajadores, gente de a pie, pudiera tener su línea de colectivo para regresar a sus casas. En este sentido, sí se encargaron de asegurar y garantizar durante el recorrido en la ciudad de Mendoza, durante todo el trayecto habían por cuadra entre 4 o 5 uniformados. En teoría para cuidar que no existiera ningún acto de vandalismo. Pero la realidad ya la conocemos, ¿no? También estaba presente allí en la plaza infantería de la policía. Cosa que antes no lo habíamos visto, pero son los recaudos que va tomando el gobierno local, ¿no? En referencia a esto. Y en referencia a los gremios que participaron, que se vieron dentro de la Plaza Independencia durante esta tarde, estaban la gente de la bancaria, la gente del sindicato de ANSES, la gente de, obviamente, SIDUNCU, que es docentes universitarios, y SPUN, que son los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Cuyo, también estaban ahí presentes en su plenitud, y además estaban el gremio de canillitas, el gremio de camioneros, algunos integrantes de judiciales provinciales, ¿sí? No hemos visto gremios judiciales nacionales. No lo vimos en el transcurso que estuvimos presentes ahí en la plaza. Otro de los trabajadores o del sector de trabajadores que estuvo presente es el Sindicato de Comercio. Recuerda, creo que después de un largo tiempo, un largo periodo, lo vimos en las manifestaciones acompañando a la CGT, estuvieron presentes también ahí. Los sectores sociales, como son las organizaciones sociales por la provincia de Mendoza. Por un lado estaba la gente de Barrios de Pie, ¿sí? Que se llama Somos, estuvieron ahí en la plaza y la escuchamos en el primer bloque a Karina Ferrari, pero también estaba el Movimiento Evita, ¿sí? No vimos la CCC no estuvo presente,
que es corriente, combativa y clasista. No estuvieron presentes en esta oportunidad. No sé qué habrá sucedido. No estaban como UTEP, que es lo que generalmente pasa, es decir, ponen la bandera de UTEP y están todas las organizaciones. No estuvo en esta ocasión, por un lado, pero por otro lado también estuvieron manifestándose las organizaciones sociales del Polo Obrero, que estaban, digamos, por lugares separados, ¿sí? No estaban integrados a una sola columna de las organizaciones sociales. Esto es lo que me llamó poderosamente la atención, obviamente, y con una cantidad muy inferior a otras oportunidades de parte de las organizaciones que estaban presentes que integran la UTEP. Es decir, no hubo una amplia convocatoria. Obviamente fueron algunos sectores más cercanos a la conducción de cada una de las organizaciones sociales. Así que, pero sí fue muy multitudinaria también en la provincia de Mendoza la marcha de los universitarios. Tenemos que ir a un corte. ¿Cómo estamos con el tiempo? Vamos a un corte, pero ya volvemos con más Argentina Hoy. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina Hoy y bueno, vamos a escuchar algunas novedades de lo que está aconteciendo allí en Provincia de Buenos Aires con los docentes universitarios. Y lo pongo porque en la cabeza de esto está la Paquita, ¿recuerdan? La Paquita, la docente universitaria de acá, de Mendoza, allí en Provincia de Buenos Aires. Distintas provincias del país, con muchísimos independientes también que se van acercando. Hay egresados de la Universidad de Buenos Aires, egresados de distintas universidades de la provincia que se vuelcan a las calles para defender por sobre todas las cosas un valor sustancial, un valor que nos ha diferenciado también como país, que tiene que ver con la educación pública, pero también de calidad, algo que por supuesto representa y urge que tenga mejoras en su servicio, pero que indudablemente hay un valor que es insoslayable, un valor que no se puede perder y tiene que ver con el financiamiento para que sobre todas las cosas aquellos que se dedican a brindar, a extender su conocimiento, como el cuerpo docente y no docente, pueda contener condiciones dignas que le permitan ejercer su labor. Bueno, lindo día tocó para la marcha, si se quiere, ¿eh? Fresquito, con sol, un día que acompaña a los manifestantes a estar allí en la zona, mientras escuchan en este momento los distintos discursos de las figuras que están allí presentes. Existen decenas de maneras de ganar dinero por internet. Y ahora, ¿cuál es la...? Bien, ahí escuchábamos justamente la parte donde está una de las docentes dirigentes en la provincia de Mendoza de SIDUNC, que es el Sindicato de Docentes Universitarios de la Universidad Nacional de Cuyo. Pero además, haciendo hincapié en esto, ¿no? Que todos van en busca de que se mantenga el presupuesto universitario para poder cubrir el tema de los incrementos salariales de los docentes y el funcionamiento de cada uno de la Casa de Altos Estudios en la provincia de Mendoza y en todo el país. Obviamente, aquí lo que se está buscando es el no veto a este presupuesto aprobado en el Congreso por parte de los legisladores nacionales y que, digamos, por primera vez o por segunda vez creo que fue, después de la aprobación del tema de los jubilados y que luego fue vetado por el presidente, se había logrado la mayoría para la aprobación de estas normativas para poder regir y la aprobación del presupuesto universitario. Pero solamente tiene hasta este jueves el presidente para vetar el presupuesto universitario. En este aspecto lo que queda esperar que tome mención o tome conocimiento el presidente sobre la importancia de la universidad pública en la República Argentina, la importancia del sector docente, la importancia de la ciencia y la técnica
que se realiza en las investigaciones científicas en todo el país. Porque obviamente para poder generar investigación necesitas docentes y proyectos de investigación que aseguren o garanticen, ¿sí?, la actualización en los distintos ámbitos de la tecnología y el avance de la medicina por un lado, pero también de los estudios que se van realizando en el campo y en las distintas actividades que se realizan en la República Argentina por parte de los proyectos de investigación. Esto lo que asegura es que se pueda emerger y se pueda generar antecedentes y normativa que respalden el financiamiento de cada uno de estos proyectos. Y es por lo que crece un país, en función de su crecimiento tecnológico, en función de su crecimiento en investigación, es que crece también el país, y por eso la consideración de cada una de las universidades públicas en el resto del mundo, por el nivel académico que tienen. Así que por ahí hay que tomar con pinzas esto que dicen de que los docentes universitarios siguen sus carreras en las facultades para volverse ricos. Yo no he visto a ninguno que se haya vuelto rico, o usted conoce a alguien. Bien, este es uno de los temas que debemos reconocer que están con un vacío de información de parte de quienes hoy están llevando adelante este recorte o este castigo hacia los sectores universitarios. Pero también vamos a hablar de otro de los temas que hoy nos trae Página 12, ya en nuestro último bloque, y ya estamos y queremos ver qué es lo que nos ha deparado en función de respuesta a lo que está aconteciendo en Provincia de Buenos Aires, por un lado. Y después vemos lo que está sucediendo acá en Mendoza. Por un lado, Infobae nos dice que, obviamente, se han entrecruzado entre Milei por un lado y la expresidenta y ex vicepresidenta Cristina, ¿sí?, por el tema universitario. Infobae lo titula así: masiva marcha de estudiantes y docentes reclamaron los fondos de las universidades públicas. Y acá te respaldo lo que había dicho hace minutos nada más. Defendemos lo que nos hizo grande, historia de los que marcharon por la universidad pública y gratuita. Un odontólogo y el encargado del edificio donde vive, padre de 2 universitarios. Una estudiante del CBC de veterinaria, una psicóloga que organizó a su familia para estar presente, un matrimonio de profesionales, una bióloga jubilada, todos ellos y cientos de miles más marcharon frente al Congreso para decirle no al veto presidencial a la ley de financiamiento educativo. Rodolfo y Armando se conocen hace 29 años. Viven en el mismo edificio de Recoleta, bien cerca de la Plaza Vicente López. Caminan juntos por la avenida Callao con rumbo a la Plaza de los 2 Congresos. Rodolfo es doctor en economía, está especializado en política monetaria, a sus hijos les heredó parte de la vocación, aunque uno es actuario y el otro administrador de empresas. Armando es riojano y encargado del edificio de la calle Juncal en el que vive Armando. Su hijo es odontólogo y su hija es politóloga. Son los primeros universitarios de la familia del lado paterno, pero del lado materno también. Marchan juntos este miércoles en la que las 57 universidades nacionales convocaron a concentraciones en todo el país para repudiar el veto presidencial a la ley de financiamiento educativo y exigir un presupuesto que garantice sostener el funcionamiento habitual durante el 2025. Armando no se animaba a venir. No había venido a la marcha del 23 de abril y no suele participar de movilizaciones, pero yo le hinché y le gané por cansancio. Dice Rodolfo, de 76 años. Es que siempre coinciden en el horario de trabajo de la tarde.
pero esta vez organicé todo y pedí permiso al Consejo de Propietarios. Suma Armando, es que ando preocupado por mi nieta, su futuro. Denise camina levantando sobre su cabeza el cartón en el que escribió que ella es la primera universitaria de su familia. Llegó desde Wilde junto a una amiga, estudia nutrición y cursa varias materias en modalidad virtual. Es porque hay aulas que no están en condiciones de recibirnos, a la vez que los docentes siempre nos cuentan que su escenario salarial es crítico. Por otro lado, hija de un tornero y de una profesora de educación física, no tiene dudas, sin la universidad pública no tendría ninguna chance de formarse y obtener un título de grado. En mi familia sería imposible cualquier otra instancia que no fuera gratuita. Cuenta. Su historia en 2024 se parece a los hijos de Armando, el encargado de Recoleta, hace un cuarto de siglo y puede parecerse a la otra familia argentina en 25 años o 50 si la universidad pública sigue disponible como ese trampolín desde el que saltaron y crecieron varias generaciones. Y contamos otra historia. Mercedes tiene 18 años y cursa el CBC de veterinaria. Un destino que descubrió para sí misma cuando era una nena y obligaba a Pacho, el perro familiar, a ser su paciente todas las tardes. Mi nieta acaba de empezar la facultad. Nosotros somos trabajadores del llano. Mis hijos fueron los primeros en poder ir a la universidad. Y si se complica la pública, no hay salida para muchos chicos porque no hay chances de pagar la privada. Describe Armando, más angustiado que indignado. Esa convicción, la de la defensa de la universidad pública y gratuita como una oportunidad irreemplazable y de movilidad social en un país donde el 52,9% de la población es pobre. Atraviesa esta marcha federal con epicentro en la plaza Los Dos Congresos. Aquí montaron su escenario principal los rectores, docentes, no docentes y referentes estudiantiles de las universidades nacionales para instar a los legisladores nacionales a rechazar el veto de Javier Milei y a establecer un presupuesto acorde a sus necesidades para el año que viene. La ley que el presidente puede vetar hasta este jueves reconoce la recomposición salarial vinculada a la escalada inflacionaria de diciembre del 2023 y enero del 2024, cuando el IPC acumulado superó el 51%. Con esa convicción es que Sandra organiza a los suyos a lo largo de la marcha. Los suyos son uno de sus 3 hijos, una de sus nietas, que recién se inicia en ingeniería informática, su marido odontólogo, una amiga de su nieta, que estudia economía, y una amiga de su hija, ginecóloga en el Hospital de Clínicas, el mayor centro de salud de la UBA. Vine en abril, vengo hoy y voy a venir todas las veces que sea necesario. Levanta la voz Sandra. Es psicóloga y vive en Ramos Mejía. En mi casa somos todos UBA y no hubiéramos sido nada de todo lo que pudimos ser sin esa formación pública. Quiero lo mismo para mis nietos, para los nietos de mis amigas, para cualquier argentino. ¿Cómo no vamos a defender esto? Dice con la voz firme con la que ordena su rebaño. Y así se van manifestando los distintos integrantes que participaron de esta marcha. Por esta marcha en la que se venden pañuelos azules que le hacen el aguante a la educación pública y en la que Milei, la vicepresidenta Victoria Villarreal y el vocero presidencial Manuel Adorni son los funcionarios más criticados en los carteles de los manifestantes. Hay guardapolvos blancos de estudiantes de primaria que llegaron con sus mamás. Hay uniformes de colegios privados de estudiantes secundarios que vinieron en grupos y más guardapolvos blancos. Son de médicos y veterinarios, que en algún lado de su uniforme llevan el pin de la facultad en la que se formaron o en la que dan clases. Rolando es uno de ellos, veterinario del hospital especializado que la UBA tiene en el barrio de agronomía. Camina abrazado a Aide, la mujer que le
de la que se enamoró hace 45 años y por la que no volvió a Jujuy natal. Ya no entiende a los perros y gatos de jubilados ni de habitantes del conurbano. La consulta pasó de 800 pesos a 15.600 a principios de este año y dejó de venir muchísima gente que no puede pagar o que incluso no puede pagar el transporte público. Además, nos faltan los insumos más básicos, el alcohol, el papel para limpiar una camilla. Es horrible lo que estamos viviendo, cuenta. Aidez, su esposa, también es veterinaria, aunque ejerce de manera privada. Este es el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Si no salimos de esta crisis, no hay futuro. Dice ella, en otra convicción de la que la educación universitaria pública construye el porvenir, el provenir. Es otra de las columnas vertebrales que sostienen esta movilización. Por otro lado, por geografía, la UBA es la casa de estudios con mayor representación en esta marcha. Pero también desfilan docentes estudiantes graduados de varias universidades nacionales del conurbano, de Avellaneda, de Quilmes, de Loma de Zamora. La Matanza y 3 de febrero son algunas de los que lucen en sus remeras decenas de manifestantes. Otros, pero sobre todo otras, eligieron otro símbolo para vestirse para la ocasión. Lali Espósito. La artista estrenó hace algunos días su canción, Fanático, cuyo video abunda en alusiones a las descalificaciones que en varias ocasiones le dedicó el presidente. En los bares que rodean la plaza de los dos congresos, algunos manifestantes se reúnen con los amigos con los que organizaron cruzarse esta tarde. Toman café, miran la convocatoria por la ventana, descansan de la muchedumbre de la que fueron parte hasta hace 5 minutos. Se paran de a uno cuando empieza a sonar el himno y para la estrofa de Sean eternos los laureles. No queda nadie sentado, ni callado. Adentro de los locales y en medio de la calle se cantan a los gritos los versos que hacen de la Argentina una nación. ¿Qué le parece? Buen reclamo. Esperemos que salga así, ¿no? Nos vamos. Llegamos al fin de nuestro programa de hoy. Hoy estuvimos sonando Lima. Hoy nos han dejado las mujeres. Bueno, será hasta la próxima. Esperemos estar con ellas en el próximo programa. El próximo miércoles lo esperamos por aquí. ¡Chau!